Mi mamá dijo, él es el rey. Tú limpias su baño. Luego mi padrastro me pegó con el cinturón porque no quise atender al hijo de él como si yo fuera su sirvienta. Me salí de esa casa con un brazo roto, $1 en la bolsa y ni siquiera un cepillo de dientes. Nunca llamaron. Nunca preguntaron si estaba bien. Me criaron como una herramienta, y cuando ya no les serví, me tiraron como si fuera basura. Pero lo que ellos no sabían, es que yo ya estaba construyendo algo que nunca iban a poder tocar. Antes de empezar, dime, ¿qué hora es allá donde estás tú, y desde dónde estás escuchando esto? Déjalo en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. ¿Listo? Mira, la cena era el único momento del día donde podía fingir que éramos una familia. Por 15 minutos, yo solo me enfocaba en los platos, en poner los cubiertos bien derechitos, como soldaditos, y soñaba con que, solo por una vez, nadie gritara. Que tal vez mi mamá me sonriera. O que él no se quitara el cinturón. Esa noche puse la mesa sin decir nada. Olía a carne recalentada, sin sabor, pesado. Pulí los tenedores, doblé las servilletas, hasta prendí una velita de esas baratas del tianguis. Yo pensaba que tal vez, con esas pequeñas cosas, podría haber paz. Mi padrastro Greg se sentó como si fuera el dueño del mundo. Su hijo, Carter, de 8 años, movía los pies bajo la mesa, gritando órdenes como si fuera un príncipe con una corona de plástico. Jugo, dijo sin verme. Le serví jugo de manzana con las manos firmes, apretando la mandíbula. Mi mamá se sentó enfrente, en el celular, sin decir nada. Greg murmuró, le gusta con hielo. Me levanté, fui por hielo. Cuando regresé, Carter suspiró bien fuerte, muy lento. Puse el vaso con cuidado. Él sonrió, tomó un trago, y luego tiró el tenedor al suelo. Ups, dijo. Yo no me doblé, no parpadeé. Me agaché a recogerlo aunque me dolían las rodillas por el piso de linóleo. Al levantarme, vi a mi mamá, pero seguía viendo el celular. Puse el tenedor junto a su plato y traté de sentarme. Apenas rozaba la silla cuando la voz de mi mamá cortó el aire como un golpe. Él come primero. Luego tú limpias. Él es el rey. Tú ya sabes cuál es tu lugar. Me congelé. Y aún así sentí tristeza, aunque solo por un segundo. Yo también tenía hambre. Greg levantó la vista despacio. ¿Qué acaba de hacer?, dijo. Carter se rió, se sentó. Greg golpeó su tenedor en la mesa. ¿Yo dije que podías sentarte? Abrí la boca, pero no pude decir nada. Me paré otra vez, con las piernas tiesas. Greg me miró con esa mirada, la que siempre venía antes del cinturón. Se me revolvió el estómago. Jugo, gritó Carter de nuevo. Me di la vuelta para agarrar la jarra, pero su vaso seguía lleno. Ni siquiera había terminado. Greg se levantó. La silla se fue para atrás. Te dije que le sirvas, dijo. Yo tragué saliva. Él tiene brazos. Él puede servirse solo. Después de decir eso, se hizo un silencio bien feo. Pesado. Vi cómo Greg se movía. Se empezó a quitar el cinturón. El sonido del cuero deslizándose por los pasadores del pantalón llenó toda la cocina. Me hice para atrás. Y dilo otra vez, me dijo, dando un paso hacia mí. No lo dije. Pero quedarme callada no era por miedo. Era por coraje. Un coraje que me hervía por dentro, calladito. El primer golpe me lo dio en el brazo. El segundo, en la espalda. Grité. Y Greg, ya basta. Me alcancé a decir, apenas podía respirar. Pero mi mamá ni se movió. En vez de ayudarme, se levantó, vino hacia mí y me agarró la cara con tanta fuerza que sus uñas me rasguñaron. Dale de comer, me dijo entre dientes, o lárgate, inútil. Me volvió a pegar. Carter se rió. Me tambaleé. Todo me daba vueltas. El brazo derecho me colgaba raro, y el hombro me dolía horrible, como si me estuvieran apretando desde dentro. ¡Lárgate! Y gritó mi mamá. La vi.
a la mujer que me dio la vida. Ella solo señaló la puerta como si yo fuera una carga. ¿Me oíste? Fuera. Greg abrió la puerta de golpe. ¿Quieres jugarle al adulto? Pues vete. Caminé hacia el pasillo, sin zapatos, con mi pijama delgada y la camiseta de dormir. Agarré mi cartera de la barra. Vacía. Revisé el bolsillo de mi sudadera. Solo tenía un billete de $1, todo arrugado. Miré hacia atrás. ¿Y mi cepillo de dientes? Pregunté bajito. Mi mamá me cerró la puerta en la cara. Escuché el clic del seguro. Ese sonido me caló más que el mismo cinturón. Me quedé ahí un ratito, parada en el porche. El cemento frío me quemaba los pies. La luz del porche parpadeaba, como si dudara si valía la pena iluminarme. Mi brazo colgaba sin fuerza. Lo abracé con cuidado, aguantándome las ganas de llorar. No les iba a dar ese gusto. Ya no. Me di la vuelta, bajé del porche y caminé como pude por la entrada de la casa. Sin bolsa, sin zapatos, sin despedida. Solo un brazo roto y $1. Media cuadra más adelante vi un poste con luz. Parpadeó una vez, luego otra, y después se quedó fija. Me senté ahí, apoyada en el poste, y miré hacia el cielo. Todo oscuro. Un hilo tibio me bajó por la sien. No me lo limpié. Vi mis manos, temblando, raspadas, chiquitas. Y dije despacito. Sigo aquí. No me he ido. No me he borrado. Aquí sigo. La lámpara vibró una vez más, y se apagó. La luz alcanzaba a alumbrar la banqueta, pintando las grietas del cemento como si fueran venas en una piel vieja. Me moví un poco en la banquita, quejándome del dolor en el hombro. Me abracé, intentando calentarme. Pero la pijama delgadita no aguantaba el frío de la noche. El piso aún guardaba poquito calor del día. Pero no era suficiente. Ya no. Ya me había alejado como 1 kilómetro de esa casa donde me corrieron, caminando sin rumbo, buscando, ¿qué? Un lugar que no fuera de ellos. Un lugar donde nadie me viera como basura. Pasé por una licorería cerrada, con las cortinas abajo y el letrero de neón apagado. Me senté bajo su toldo roto, tratando de no parecer una persona perdida, ni otra más en las estadísticas. El estómago me rugía. No había comido nada desde el desayuno. Una tostada fría, medio quemada, que eran sobras de Carter. Alcancé a darle una mordida antes de que mi mamá me la quitara. Se la di sin decir nada. Escuché pasos. Rápidos, pesados. Me puse tensa. Era un grupo de chavos caminando y riéndose a carcajadas. Agaché la cabeza, fingiendo que no estaba ahí. Pero uno me vio. Mira a esta señora dormida en la banquita como si estuviera en una peli, dijo riéndose. Otro agregó, ¿quieres un trago, Cenicienta? Y en eso, me aventaron algo. Algo frío y pegajoso me cayó en el pecho. Un medio vaso de refresco, todo sin gas. Me eché para atrás por el susto, y el dolor del hombro me hizo ver estrellas. Los chavos se fueron corriendo, riéndose como si fuera chiste. No grité, no lloré. Solo limpié la mancha con la manga. El azúcar se pegó más a la tela. Me paré despacio y seguí caminando. El centro de Bakersfield a medianoche no tiene piedad. Pasé por tiendas cerradas, faroles que parpadeaban, y un restaurante viejo con letreros todos desteñidos que aún decían desayuno todo el día. Vi una iglesia pequeña de ladrillo, con la pintura blanca cayéndose. Subí cojeando las escaleras y probé la puerta. Estaba cerrada. Toqué una vez, 2 veces. Nadie contestó. Ni luces había adentro. Unos metros más adelante, vi una gasolinera abierta. Las luces fluorescentes hacían que todo se viera frío, sin alma. Entré. El señor del mostrador ni volteó a verme. Solo dijo. Que el baño es pa' los que compran algo. Tengo $1, le dije. Ahora sí levantó la vista. Con eso te alcanza pa' una botella de agua.
Al fondo. Asentí y le intenté sonreír. Él no me sonrió. Pasé por los pasillos, viendo snacks que no podía pagar. Las botellas de agua estaban todas bien puestas, como soldaditos. Agarré la más chiquita y fui a la caja. Me la cobró. 89 centavos. ¿Quieres bolsa?, preguntó. Negué con la cabeza. Afuera, encontré un baño detrás de la gasolinera. Un espejo roto colgaba sobre un lavabo viejo, con manchas naranjas en las orillas. Me acerqué y volteé la cara para verme bien. El ojo ya se me estaba hinchando. Tenía un moretón oscuro en el pómulo, arañazos en el cuello y sangre seca en el pelo. El brazo ya se me empezaba a endurecer. Esto, le susurré al espejo, esto es lo que ellos llaman inútil. Dejé de mirarme. Salí. Y seguí caminando, hasta encontrar otra banquita. Estaba sentada frente a una parada de camión, justo debajo de un anuncio gigante de abogados de accidentes. El número brillaba como si fuera una burla. Me senté ahí. Pasaron los minutos, tal vez horas. No recuerdo haber cerrado los ojos, pero sí recuerdo la voz que me despertó. ¿Tienes hambre, cariño? Era una voz suave, cansada, como de alguien que ya ha visto demasiado para andar hablando fuerte. Abrí los ojos. Había un señor no muy lejos de mí. Ya grande, moreno, tal vez de unos 70 años. Traía un abrigo azul marino todo desteñido, una bolsa de papel en una mano y una cobija enrollada en la otra. No dije nada. Tampoco me presionó. Solo sintió con la cabeza y se sentó a mi lado, despacito, como si sus rodillas ya supieran lo que era aguantar. Abrió su bolsa, sacó un sándwich. Era de pan blanco, parecía de pavó, envuelto en papel encerado. Lo partió a la mitad y me ofreció un pedazo. Yo nomás lo miré. Mi estómago rugió antes de que pudiera decir algo. No tienes que agarrarlo si no quieres, me dijo. Pero yo pensé, no tiene nada de malo aceptarlo. Lo tomé. Mis dedos tocaron los suyos un segundo. Estaban tibios, ásperos. Me llamo Ilaiche, dijo. Ilaiche Burke. La mayoría me dice Don Burke, o el viejo Ilaiche, depende del día. Asentí con la cabeza. No dije nada. Él le dio una mordida a su parte y masticó lento. Fui conserje muchos años. Limpiaba el juzgado. Antes trabajé en oficinas del gobierno. Ahora tengo un cuartito en la pensión Grace, a 3 cuadras de aquí. Pago 480 al mes. Tiene cocina compartida, y café horrible. Le sonreí un poco, apenas una sonrisa chueca. La primera en quién sabe cuánto tiempo. Él me vio, y luego volteó a ver la calle. No tienes que contarme tu historia, pero, dijo, te cuento la mía. Y sí, me la contó. Como lo golpearon casi hasta matarlo en el 64 solo por sentarse en una barra donde no dejaban entrar negros. Como desapareció su hermano en Mississippi. Como su esposa lo dejó cuando cerraron la fábrica donde trabajaba. Como durmió en la calle por 3 inviernos antes de que lo aceptaran en la pensión. ¿Pero sabes qué? Y dijo, terminando su último pedazo de sándwich. La vida mejora. No fue rápido ni fácil, pero sí mejora. Tú no te rindas. Yo miré el medio sándwich en mi mano. Sabía a jamón frío y pan seco. Pero era lo mejor que había comido en semanas. Entonces, él sacó una cobijita de su bolsa. No era nueva. Estaba algo gastada en las orillas. Me la puso sobre las piernas. ¿Tienes fuego, niña?, me dijo con ternura. Aunque traes moretones, yo lo veo. Déjalo arder bien, no loco. Y ahí, sin más, me puse a llorar. Pero no por dolor. Sino porque por primera vez alguien no quería nada de mí. Me limpié la cara con la manga y me soné la nariz bajito. Mi nombre, susurré apenas. Es Kalin, dijo él, con una sonrisa suave en los ojos. Bueno, Kalin, dijo. Ahora ya sé por quién voy a orar esta noche. Alguien ya sabía mi nombre. Y por primera vez.
Tuve ganas de vivir. Ese pensamiento se quedó conmigo. Incluso cuando, 2 días después, la luz gris de la mañana entró por las ventanas del albergue, me habían pasado a un cuarto temporal. Tenía un colchón sin sábanas, una cama de metal y una silla de plástico. Pero tenía puerta con seguro, y un estante chiquito para mis zapatos. Eso ya era más de lo que había tenido en semanas. Esa mañana estaba sentada en la cafetería, con un vaso de papel con café bien aguado, mirando una galleta que se deshacía como si fuera gis. Había unas cuantas mujeres más cerca. La mayoría calladas. Una murmuraba sola. Otra golpeaba su cuchara contra la charola como si marcara el ritmo. De pronto, una chava se sentó frente a mí. No la conocía. No tendría más de 20 años. Ojos brillosos, sudadera vieja. Y en lugar de agujeta traía un cordón amarrado. ¿Ya eres tú la chava?, me dijo de golpe, sin rodeos. La del padrastro que llamó a la policía. Parpadeé. ¿Qué? No tienes que mentir, dijo rápido. Todos aquí escuchamos cosas. Los del staff reciben llamadas. Pasan papeles entre ellos. La señora de admisión dijo que te portaste mal. Que traías un cuchillo. Solté la taza con más fuerza de la que quería. El café se me derramó un poco. Y eso no fue lo que pasó, dije bajito. Ella se encogió de hombros, como si no le importara. Pero sus ojos seguían sobre mí. No la culpaba. No me conocía. Nadie en ese lugar me conocía. Pero alguien ya había contado su versión de quién era yo. Y no me pintaban como alguien buena. Más tarde, una del personal, que se llamaba Sally, me pidió hablar a solas. Su oficina olía a limpiador de limón y tinta vieja de impresora. Tenía una carpetita delgadita con mi nombre. Y Kalin, dijo con tono suave. Quiero hablar contigo con la verdad. Asentí en silencio. Abrió la carpeta con calma. Recibimos un reporte. Mi padrastro dijo que lo amenacé con un cuchillo. Y que he estado inestable. También mencionaron que había problemas con mi historial. Arranques emocionales, malas calificaciones. Y te marcaron como posiblemente volátil. Solté un suspiro. No sé si fue una risa o una advertencia. Tuve un momento, sí, le dije bajito. Se llama dignidad. Eso fue lo que vieron. Yo diciendo no. Seley no se asustó. Eso se lo reconozco. Pero me miraba como si fuera un vaso a punto de caerse de la mesa. Todavía no roto, pero casi. Presentaron una alerta con protección infantil, dijo, más suave. Aunque ya tienes 23, el reporte dice que podría ser un riesgo si hay menores en la casa. Esa frase me dejó helada. No solo me habían corrido. Me estaban borrando con papeles. Mi propia familia había hecho que desapareciera del sistema. Dijeron que me escapé. ¿Qué palabras usaron?, pregunté por fin. Riesgo de fuga, dijo Seley, moviéndose incómoda en su asiento. También pidieron que si vuelves a aparecer en la casa, avisen a la policía. Me apreté las sienes con los dedos. Sentía las náuseas subiéndome por dentro. ¿Puedo ver el reporte?, pregunté. Dudó, pero luego sacó unas hojas y me las pasó. Me temblaban las manos cuando las tomé. Y ahí estaban. Los nombres de siempre. Los que me habían marcado como un problema. En vez de admitir lo que realmente pasó. Mi padrastro Gary, mi mamá Monique, sus firmas estaban al final del documento, justo donde se describía lo que había pasado. Decía algo así como, la persona se alteró, tomó una actitud agresiva e intentó dañar a un miembro de la familia. En ninguna parte decía nada sobre mi hombro fracturado, los moretones en mis costillas, o la noche que dormí en el suelo, con la sangre secándose en mi cara. Tampoco decía nada del refresco que me aventaron, ni del sándwich que me salvó ese día. Mis ojos se detuvieron en una firma. Mamá de Monique Taylor, en cursiva. Ya ni siquiera usaba su apellido de soltera. Se había aferrado al nombre de Gary como si fuera su propia piel,
y me había borrado del mapa. Ella quería que desapareciera, susurré. Y lo logró. Salí de la oficina de Cell sin decir nada y regresé a mi cuarto. Me senté en la cama, con las hojas del reporte en la mano, leyéndolas otra vez bajo la luz amarilla. Debí haber llorado, pero no. En vez de eso, recordé algo que Nira me dijo en 10º grado, cuando aún creíamos que hacerse grande significaba algo bueno. Tienes que escribir tu propia historia, Kalin. Porque si no, alguien más la va a escribir por ti, y te va a tocar vivir esa. No había pensado en Nira en años, pero su voz volvió clara como siempre. Esa noche, salí sin hacer ruido y caminé hasta la biblioteca pública, cerca de la calle 8 con la K. Todavía le quedaba 1 hora antes de cerrar. Le pedí a la recepcionista usar una computadora. Me dio un papel con un código de acceso. Me senté en la última máquina, en la esquina. La silla rechinó cuando me acomodé. La pantalla azul apareció, luego el escritorio. Abrí el navegador. Puse las manos sobre el teclado. Y empecé. No era un blog. No era una carta. Era solo la verdad. Escribí, así es como se borra a una hija. Y ya no me detuve. Escribí sobre el pan tostado frío, el cepillo de dientes que siempre desaparecía, y como mi padrastro me decía boca con patas. Escribí sobre el moretón detrás de la oreja que nadie vio. Sobre cómo, en esa casa, el silencio era la regla, y yo aprendí a tragarme la rabia y fingir sonrisas. Escribí hasta que me dolieron los dedos. Hasta que las luces de la biblioteca parpadearon para avisar que ya iban a cerrar. Entonces encontré un foro de sobrevivientes. Pequeño. Escondido. Lejano. No puse foto. No di apellido. Pero al final escribí. Mi nombre es Kalin. No me escapé. Me tiraron a la basura. Presioné publicar. La pantalla parpadeó, y luego se limpió. Me desconecté. Me quedé ahí, con las manos sobre el teclado, respirando el aire caliente de las computadoras viejas. Mi corazón latía como si acabara de correr una maratón. Afuera, la noche estaba tranquila. Cálida. Caminé de regreso al refugio, paso a paso. Mi historia no era fuerte ni ruidosa. Pero ya era mía. Me borraron con sus mentiras. Ahora yo iba a escribir algo que nadie podría borrar. 3 semanas después, estaba afuera de una tiendita escondida entre una oficina de impuestos cerrada y una lavandería con un letrero que parpadeaba abierto. Arriba de la puerta, había un letrero de madera pintado que decía, Cider Cla. Sin luces, sin frases pegajosas. Solo ese nombre tranquilo, como si no necesitara impresionar a nadie. La puerta hizo un ruidito al empujarla para entrar. Dentro olía a tierra mojada y a algo dulce, como humo de leña. La luz del sol entraba por las ventanas altas y hacía brillar el polvo que flotaba en el aire, bailando sobre repisas llenas de tazones, jarras y tazas. Todo parecía hecho por manos que intentaban entender el mundo. Detrás del mostrador estaba Evelyn. Tenía el cabello plateado recogido en un chongo. Su delantal tenía manchas de pintura seca. Tenía los brazos cruzados y me miró con ojos serios, no duros, solo atentos. Apareciste, dijo. Y Laiche dijo que tal vez iba a necesitar ayuda, respondí, un poco incómoda. Puedo intentar. Evelyn no me preguntó nada. No mencionó mis golpes, ni el vendaje en mi brazo. Solo metió la mano bajo el mostrador y sacó un bloque de arcilla envuelto en tela húmeda. Está bien si no sabes hacerlo bien, me dijo, dándome la arcilla. La arcilla recuerda todo, pero también perdona fácil. Fue la primera vez que alguien fue bueno conmigo sin querer nada a cambio. El lugar estaba en silencio. No había música ni plática, solo ese sonido suave de un lugar que ya conocía el dolor y no quería llenarlo con ruido. Y Laiche me había traído ahí la semana pasada en su Chevy viejo. Me dijo. Tienes que crear algo que no grite. Ya en el taller, puse la arcilla sobre la mesa y me senté despacio. El brazo todavía me dolía hasta el hueso. Cuando me quité el aparato, vi que la piel seguía amarilla y con líneas moradas como venas escondidas. Dudé.
pero puse mis 2 manos sobre la arcilla. Era suave, fresca, casi reconfortante. Pero cuando traté de moldearla, el dolor en mi brazo me hizo temblar. Se me resbaló la mano. La forma se deshizo y quedó como un montón aplastado. Lo miré sin respirar. Se parecía a mí. Algo que una vez estuvo firme, ahora estaba caído y torcido. Evelyn pasó por detrás de mí, sin verme directamente. La simetría está sobrevalorada, dijo. La cerámica se trata de historias. Hasta las cicatrices tienen forma. Asentí despacio, sin mirarla. Volví a tocar la arcilla con cuidado. ¿Crees que puede volver a hacer algo? Le pregunté. Evelyn fue a una repisa y tomó una taza gruesa, un poco chueca, pero con esmalte azul que brillaba. La puso frente a mí. La arcilla no, pero la gente sí, me dijo. Así que crea algo que nadie pueda olvidar. Esa tarde, cuando los demás ya se iban, yo me quedé. Evelyn no dijo nada, solo me dio otra pieza de arcilla. Me senté en silencio y la moldeé con calma, sin tratar de que quedara perfecta. Solo dejé que fuera. Rara, testaruda, chueca. Cuando terminé el cuenco, tomé una herramienta de madera y escribí 2 palabras por dentro. Sigo aquí. Evelyn se acercó, sonrió poquito y asintió. Levantó el cuenco y lo giró entre sus manos. Lo horneo esta noche, dijo. Ven mañana. A la mañana siguiente regresé antes de que saliera el sol. El taller olía a hornos apagados y piedras calientes. Evelyn me dio el cuenco. Estaba cubierto con un esmalte gris clarito, y todavía se sentía calientito, como si tuviera corazón. Lo tomé con las 2 manos. Las palabras que tallé se alcanzaban a ver debajo del brillo. Sigo aquí. No era bonito, pero era mío. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, solo mirándolo. Tal vez fueron minutos, tal vez más. Evelyn no me apuró. Dejó que el momento durara. Luego caminó hacia el mostrador y volvió con una tarjeta. Me la dio. Era de papel blanco con textura. Tenía mi nombre escrito en mayúsculas. Abajo, en letras más chiquitas decía: Asistente técnico de cerámica. Cider Clay Studio. La miré. Ahora ya eres parte del estudio, me dijo. No se paga mucho, pero aquí tú importas. Doblé la tarjeta con mucho cuidado, como si fuera de cristal, y la guardé en el bolsillo de adentro de mi chaqueta. Se sintió como si fuera de oro. Esa tarde, al caminar de regreso a casa, vi a un hombre gritándole a su teléfono frente a un restaurante, alguien tocando el claxon en el tráfico, y un niño llorando en un cochecito. La ciudad seguía igual de ruidosa. Pero dentro de mí, algo se había tranquilizado. Como cuando el agua se calma después de agitarse. Mi cuerpo aún dolía. Mi pasado seguía ahí. Pero ahora tenía algo entre las manos que no me hacía daño. Me golpearon el cuerpo, sí. Pero no me rompieron las manos. Esa noche no volví a casa solo con un cuenco. Volví con algo más. Con el aire que no se me fue a la mitad de una frase. Con manos que ya no temblaban cuando el silencio las tocaba. Con algo que yo hice. No algo roto. Pasó un mes. Las palmas de mis manos ya estaban más duras. Mi muñeca derecha todavía dolía cuando hacía demasiada fuerza. Pero Evelyn me enseñó cómo trabajar con eso. Cómo dejar que la arcilla me guiara, en lugar de pelear con ella. Y la mayoría de los días, ese taller en la avenida Truston se sentía como algo más que un lugar. Se volvió un refugio. Ese martes por la tarde, el horno acababa de enfriarse. Yo estaba con Evelyn en la parte de atrás, sacando piezas de los estantes. El calor todavía salía suave de entre los ladrillos, como el último calor del sol antes de que anochezca. No hablábamos mucho. Casi nunca lo hacíamos en los días de horneado. Mis manos se movían con cuidado, levantando tazas, platos, pequeños jarrones chuecos hechos por otros que también estaban aprendiendo. Y un cuenco que yo hice, con el borde en espiral y la base alisada con el pulgar. Estaba por alcanzarlo cuando sonó la puerta del estudio. No fue el campanilleo suave de siempre.
Fue un golpe seco y rápido. Evelyn fue la primera en voltear. Pero su mano se quedó quieta. Yo escuché la voz antes de ver la cara. Vaya, no pensé encontrarte jugando a la casita con barro. Mi corazón se detuvo un segundo. Era Braden. Se paró en la puerta como una sombra que creías que ya se había ido. Más alto de lo que recordaba. Cabello limpio, camisa polo bien metida en jeans oscuros. Pero caminaba como si fuera dueño del lugar. Como si nunca hubiera arrastrado una silla para dejarte sin salida. Mis dedos se tensaron alrededor del cuenco. Braden miró el lugar. Esa misma sonrisa burlona se le dibujó en la cara, como si todo fuera un chiste mal contado. Y Kalin, dijo, sigues fingiendo que eres la artista lastimada. Dejó que la puerta se cerrara detrás de él y empezó a caminar despacio entre los estantes. Pasó los dedos por el borde de una taza de té y tocó un jarrón como si lo estuviera probando. No pensé que terminarías en un lugar tan triste, dijo. Sin luces de neón, sin seguidores, solo tierra y maestros de cerámica de mediana edad. Evelyn estaba a mi lado, con los brazos cruzados de forma relajada. No dijo nada, solo lo miraba. Tenía esa forma de dejar que el silencio hable por sí solo, como si te retara a decir algo. Braden se acercó más. Mamá dice que andas ventilando cosas en internet, que andas contando tu versión, soltó una risita. Dios, Kalin, ¿de verdad estás haciendo eso? Jugando el papel de víctima como si fuera tu trabajo de tiempo completo. Dejé el cuenco sobre la mesa, sin cuidado. Él siguió caminando como si no tuviera prisa. ¿De verdad crees que alguien te va a creer? Preguntó. ¿En serio piensas que importa? Lo miré. Se veía tan confiado y tan vacío. Como si esto fuera un juego que ya había ganado. Antes eso me descontrolaba. Ahora no. Viniste hasta aquí, le dije tranquila. Porque tienes miedo. Porque por primera vez, tu versión no es la única que la gente está escuchando. La sonrisa de Braden se torció. ¿Tú crees que este jueguito de manualidades significa algo? Di un paso al frente. Creo que entraste a un lugar sin entenderlo. Y eso lo dice todo. Él se burló. No eres más que ruido. Vas a desaparecer como siempre. Miré mis manos, cubiertas de polvo de horno. Ahora eran más firmes, más fuertes. Estas manos hicieron algo. ¿Y tú, Braden? ¿Qué has hecho tú, aparte de dejar moretones? Vi cómo apretaba la mandíbula. Evelyn por fin se movió. Caminó entre nosotros y se paró firme como una pared. Este es un estudio, dijo con voz clara. Un lugar para sanar. Y tú trajiste veneno aquí. Braden se giró hacia ella, sonriendo. No sabes cómo es ella, ni lo que ha hecho. Sé exactamente lo que está haciendo, respondió Evelyn. Está reconstruyéndose. Se volteó hacia mí. ¿Quieres que llame a alguien? Miré a Braden. Ya no sonreía. No, dije. Déjalo quedarse. Evelyn levantó una ceja. Quiero que vea algo, agregué. Pasé junto a él, caminé hasta mi rueda, me senté y tomé un nuevo bloque de arcilla del montón. Mis dedos no temblaron al golpearlo y empezar a darle forma. El olor a tierra mojada llenó el cuarto otra vez. Me sentí en casa. Centré la arcilla. La rueda zumbaba bajo mi pie. Le di forma despacito. Mis manos se movían con ritmo. Mi respiración se acompasaba. No hablé. No hacía falta. Braden se quedó parado al lado, con los brazos cruzados, fingiendo que no veía. Pero sí veía. Observaba cada movimiento, como estaba creando algo desde cero. Cuando terminé el borde del cuenco, escuché cómo crujía el piso. Sus zapatos giraron. Luego la puerta se abrió otra vez. Esta vez, el sonido fue suave. Evelyn no se movió hasta que se cerró. Entonces vino y puso una mano sobre mi hombro. Eso, dijo, eso es fuerza. Asentí despacio, sin alzar la vista. Antes creía que el silencio era seguridad,
susurré. Pero ahora sé que también puede ser poder. Ella apretó mi hombro y luego me soltó. Terminé el cuenco. Y por primera vez en años, no me importó quién me creyera. Solo quería que recordaran que aún estoy de pie. Querían que no tuviera voz. Así que empecé a esculpir mi voz en algo que dure. Había sido una mañana fría en Bakersfield. No tan dura como otras tormentas, pero con ese tipo de frío que se mete por las mangas y hasta los huesos. Ese frío que te hace querer envolver algo que te haga sentir querido. Lo encontré sobre la banca cuando llegué al estudio, una cobija acolchonada, hecha con retazos que parecían no pertenecer a ningún lugar, pero ahí estaban, juntos, como yo. Rojo intenso y algodón azul deslavado, camisas de franela viejas, pedazos de tela rotos. Había una notita clavada en una esquina, chueca, pero con mucho significado. Me quedé sentado un buen rato con la cobija en los hombros, antes de abrir la puerta. La tela estaba suave, de esas que solo el tiempo logra poner así. Y por primera vez en mucho, me sentí abrazado. No sé cuánto tiempo estuve ahí, viendo cómo la luz del otoño se estiraba por el piso de cemento, cuando escuché que tocaron la puerta. Era Elías, con 2 vasos de cartón. Uno para ti, dijo, dándome el más calientito. Y otro por si quieres llevar uno en el camino. Levanté una ceja. O noche de librería, agregó. Lecturas comunitarias, sidra, fuego. Siempre hay alguien leyendo a Mary Oliver, aunque nadie se lo pida. Sonreí tantito, pero negué con la cabeza. Todavía no estoy para eso. Él no discutió. Solo le dio un trago a su taza y se sentó conmigo en la escalerita. Entonces no leas, dijo. Solo siéntate. Solo sé. Te guardamos un lugar junto a la chimenea. Ni siquiera tienes que saludar. Bajé la mirada a la manta que me cubría. Había algo en su forma de decir sí que sonaba como permiso. Como algo que no sabía que necesitaba. Esa noche fui. La librería estaba en la esquina de la 8 con Milner, entre una tienda de discos cerrada y una panadería que solo abría 4 horas al día. Por fuera parecía olvidada. Por dentro, brillaba. Lámparas con foquitos ámbar alumbraban los rincones, y sillas plegables iguales estaban acomodadas en semicírculo sobre una alfombra larga. Al fondo, una chimenea sonaba bajito. Alguien había dejado una canasta de cobijas tejidas, con un letrero que decía: Toma prestado calor. Regresa después. Me senté donde Elías me había dicho. Segunda fila, al centro. Ni tan expuesto, ni escondido. Alguien me dio una copa de sidra. Otro me sonrió sin preguntar mi nombre. La primera en pasar fue una chava de 20 y tantos. Se le notaba el nervio en la voz. Leyó un poema sobre un derrame cerebral que le dio a los 17. Sobre perder la mitad de la cara por un tiempo. Sobre cómo la gente ya no sabía cómo hablarle. Después pasó un señor, como de 50. Leyó una carta para un hijo que no veía desde hacía más de 10 años. Solo se le quebró la voz una vez, cuando dijo: Si alguna vez lees esto. Uno a uno, todos se fueron parando. Compartiendo cosas que habían guardado por mucho tiempo. Algunos se rieron, otros lloraron. Nadie pidió perdón. Y con cada voz, algo dentro de mí se aflojaba. Como tierra que se descongela con la llegada de la primavera. Casi al final, la anfitriona, una señora chaparrita con overol y aretes diferentes, se aclaró la garganta. ¿Alguien más? Sentí que Elías me dio un empujoncito. Suave. Negué con la cabeza. Pero me paré. Ni siquiera supe por qué hasta que ya estaba caminando al frente. Mis piernas se movían solitas, como si ya hubieran decidido sin avisarle a mi mente. No había podio. Solo un banquito, me senté y vi el cuaderno. Era uno en el que había empezado a escribir hacía semanas, más por costumbre que por valor. Mis dedos encontraron una página con la esquina rota. La leí. No fue el cinturón lo que más me dolió. Fue el sonido después. El silencio, como si el mundo hubiera decidido olvidarme. Como si yo fuera basura empujada a los rincones.
callada, invisible, sin valor. La sala se quedó sin respirar por un momento. Luego alguien aplaudió. Después otro. No fue escandaloso. No tenía que serlo. Fue firme, suave. Regresé a mi lugar, con la sidra ya fría. Me temblaban un poco las manos, no por miedo, sino por liberar algo que llevaba dentro. Después del evento, mientras todos recogían las sillas y se acercaban a la salida, una mujer se me acercó. Tendría unos 50 años, con ojos amables detrás de unos lentes grandes de metal. Me tocó el brazo con cuidado. Mi padrastro, dijo bajito, hizo lo mismo. Nunca se lo conté a nadie. Ni siquiera a mí misma, por mucho tiempo. Nos sentamos junto a la ventana y seguimos hablando incluso después de que apagaron las luces. Me contó sobre los años que vivió fingiendo que todo estaba bien, y el día en que encontró una nota que escribió cuando era niña, y lloró tanto que le dolían las costillas. Yo le hablé del bosque, del silencio, y de cómo a veces, incluso ahora, la amabilidad me da miedo. No dimos consejos. Solo compartimos historias. Y eso, de alguna forma, fue suficiente. De regreso a casa, y la Iche no dijo casi nada. Se lo agradecí. Caminaba a mi ritmo, sin prisa. Ya frente a mi puerta, se detuvo y sacó algo del bolsillo de su abrigo. Era una libreta negra, sencilla, ya algo gastada. Está en blanco, dijo, dándomela. Pero la primera página tiene algo. La abrí. Escríbelo todo. Hasta lo que duele. Lo miré. Mi voz salió más ronca de lo que esperaba. A mí me enseñaron que no valía nada. Él ni siquiera parpadeó. Y eso nunca fue verdad. Por primera vez, no discutí. Solo asentí. Y por primera vez en mucho tiempo, entré a mi casa sin cerrar la puerta con llave. Intentaron callarme con silencio, pero yo estaba aprendiendo a cantar. Y a veces, esa canción salía a través del barro. Era temprano por la mañana, una semana antes de Navidad. El estudio olía a té de canela y tierra mojada. Estaba trabajando en una nueva pieza, un ala de ángel, agrietada y torcida por un error anterior, pero ahora la estaba moldeando en algo más fuerte, casi desafiante. Lijaba el borde, dejando que el ritmo de mis manos calmara lo que sentía en el pecho, cuando la voz de Evelyn rompió el silencio. Y Kalin, susurró, parada a la mitad del camino entre el fregadero y el estante de esmaltes. Hay alguien en la puerta. No levanté la mirada de inmediato. ¿Jessie Laiche? Pregunté mientras quitaba el polvo de la base. No, dijo bajito. Es ella. Me giré. Y ahí estaba. Mi mamá estaba afuera, a unos centímetros del vidrio. No tocaba. Solo miraba. Su abrigo estaba cerrado hasta arriba, y apretaba su bolso como si la detuviera de irse. Su aliento empañaba la ventana, y detrás de ese vidrio, su cara se veía, casi suave, como curiosa. Pero yo recordé ese rostro cuando me gritaba. Lo recordé encima de mí, enojado, culpándome. Me quedé inmóvil. Mi corazón no se aceleró. Se quedó quieto, como escuchando, esperando. Ella no pertenece aquí, dije al fin, en voz baja. Pero Evelyn ya iba hacia la puerta. Yo la corro, ofreció. No, dije, negando con la cabeza despacito. Déjala pasar. Que diga el discurso que seguro practicó frente al espejo. La campanita de la puerta sonó suave cuando se abrió. El aire frío del invierno entró de golpe. Mi mamá entró como si nada, como si tuviera derecho. Y Kalin empezó con ese tono que usaba los domingos o en la iglesia. Hijita, estábamos muy preocupadas. Te desapareciste. Yo no me moví de donde estaba, cerca de mi escultura. No me desaparecí, le dije tranquila. Me fui. Sangrando. Parpadeó, como si no esperara que dijera eso. Bueno. Braden dijo que no estabas bien. Que estabas actuando raro. Ese nombre, ese hombre. Me dio un vuelco el estómago. Por mucho tiempo pensé que, si sufría lo suficiente, me iban a querer.
Tú sabías lo que él hacía, le dije. Lo sabías. Y aún así volteaste la cara. Ella soltó el aire como si le costara. Las familias pelean, Kalin. A veces se dicen cosas. Siempre fuiste tan dramática, todo lo convertías en un show. Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque todo era tan típico. La manipulación, la mentira, la cara falsa de preocupación. Me llamaste inútil, le dije, todavía con el ala de ángel en la mano. Tenía 12 años. Recuerdo cómo no se te quebró la voz al decirlo. Lo dijiste en serio. Todavía lo oigo en mis sueños. Su voz se suavizó, pero su mirada seguía vacía. Eso era disciplina. Nunca fuiste fácil. Siempre fuiste terca. Miré el estudio. Ese lugar, las paredes, el polvo, las repisas llenas de errores que intentaban ser arte. Era mi refugio. No puedes cambiar lo que pasó, le dije. Aquí no hay lugar para fantasmas que se mienten a sí mismos. Ella dio un paso adelante. Y Kalin, vine a ayudarte. No, le dije. Viniste a querer controlarme. Como siempre. Evelyn ya estaba a mi lado. No dijo nada, pero se sentía su apoyo. Detrás de ella, Ilaichi entró al estudio, con las manos todavía llenas de arcilla. Otra gente del taller también volteó a ver. Nadie dijo nada, pero lo sentí. Testigos. Y ahí entendí lo que realmente es el poder. No soy tu hija por obligación, le dije, con voz fuerte pero en paz. Tú lo dejaste claro cuando lo escogiste a él en vez de a mí. Cuando dijiste que yo lo había provocado. Que si no fuera tan difícil. Ella abrió la boca. No, dije. Aquí no. Miró a los demás. Se acomodó la bolsa con un movimiento medio orgulloso. Solo quería saber si podía ayudarte. Escuché que te escondías aquí. Esto no es esconderme, le dije. Esto es sanar. Y sí hay diferencia. Me miró un rato largo. A lo mejor pensó que me iba a quedar callada, que iba a volver con ella como antes. Que me iba a dar vergüenza. Pero cuando tienes la verdad de tu lado, la vergüenza ya no manda. Entonces me voy, dijo, levantando la barbilla con orgullo. Es toda la ayuda que necesito, le contesté. Se dio la vuelta, salió, y cuando la puerta se cerró, vi su reflejo en el vidrio. Borroso. Incompleto. Como una historia que alguien arrancó antes de terminarla. La sala se quedó en silencio unos segundos. Entonces Evelyn me puso la mano suavemente en el brazo. ¿Estás bien? Y me preguntó. Solté el aire despacito. Creo que ya estoy lista. Me acerqué a la vitrina de la galería. La escultura del ala de ángel temblaba un poco en mis manos mientras la colocaba cerca del vidrio. Era un ángel roto, con las alas remendadas con arcilla gris. No estaba de pie con elegancia, sino con fuerza. No era bonito, pero sí real. Ella pensó que podía cambiar la historia, pero yo ya estaba escribiendo el final. Esa mañana me paré en la esquina de la calle 19 con Chester, con el café ya frío entre mis manos con guantes. No podía creer lo que veía. Había una fila larguísima, daba vuelta a la cuadra, toda rodeando la pequeña galería. Gente abrigada con bufandas y chamarras gruesas, hablando entre ellos, moviéndose para no congelarse, y agarrando invitaciones como si fueran algo valioso. Algunos traían folletos, otros nomás se quedaban viendo el escaparate como si algo más los llamara desde adentro. Evelyn me encontró afuera, con las mejillas coloradas y los ojos brillantes, como luces navideñas. Deberías haberlos visto hace una hora, me dijo. Era como si todos hubieran estado esperando años para poder respirar. Yo no dije nada al principio. Todavía estaba procesando todo. 2 días antes me había enfrentado a la mujer que me trajo al mundo. Y ahora, esta mañana, la gente venía a ver las piezas que nacieron por culpa de lo que ella me hizo. No por lástima, sino porque entendían. Adentro, la galería se veía diferente. La luz suave caía sobre las esculturas, acomodadas con cuidado.
Y la Iche había estado trabajando hasta bien tarde para dejar todo listo. Hasta el viejo calentador en la esquina estaba tapado con una tela, como si el cuarto mismo quisiera olvidar que alguna vez hizo frío. Fui caminando despacio, viendo cada pieza. Los rostros deformados por la vergüenza, las manos congeladas de tanto dolor, las alas a medio hacer, rotas a mitad del vuelo. Y en el centro, bajo una caja de cristal, estaba la que hizo que todos se quedaran sin aliento. El ala reforjada. No era perfecta. Una punta estaba más baja que la otra, y la base todavía tenía marcas de aquella noche. Yo la había dejado caer. Pero ahí seguía, firme, con bordes rotos, oscura, fuerte. La placa decía: el ala reforjada, creada por una sobreviviente de abuso doméstico y materno. Anónimo, hasta ahora. Me paré frente al micrófono, con el corazón golpeando fuerte en el pecho, como si no supiera lo que es la paz. Respiré hondo. Y hablé. Mi nombre es Kalin Ruth Bennett. La galería se quedó en completo silencio. Durante años me dije que mi historia no valía la pena, seguí. Que era vergonzosa. Pensé que si me quedaba callada, todo se iba a borrar. Pero la vergüenza no se borra. Se pudre por dentro, hasta que un día, te rompes. Hice una pausa. Dejé que el silencio hablara también. No solo me dolía, dije. Me ignoraban. Me culpaban. Me decían que sonriera, que sirviera, que desapareciera. Me decían que mis moretones eran malentendidos. Que mi enojo era drama. Pero la arcilla no miente. Guarda cada temblor de tus manos, cada grieta que trataste de esconder. Nadie se movió. Algunos bajaron la vista. Otros me miraban fijo. Varios tenían lágrimas. Esto no es una exposición de venganza, dije. Es como un obituario para el silencio. Los aplausos no explotaron. Fueron creciendo poco a poco. Al principio tímidos, luego más fuertes. Verdaderos. Y entonces los vi. Estaban al fondo, junto a la puerta. Mi mamá y Braden. Ella con su gabardina de siempre, bien amarrada con el cinturón, el cabello recogido tan perfecto que hasta molestaba. Él parado a su lado, con los brazos cruzados, mirando el lugar como si todo le perteneciera. Estaban esperando algo. ¿Respeto? ¿Miedo, tal vez? No se los di. Caminaron entre la gente y, donde pasaban, los seguían los murmullos. Escuché a alguien decir bajito: ¿son ellos? Y alguien más respondió: ¡qué bárbaros! ¡Qué descaro venir aquí! Se detuvieron justo frente a él a la reforjada. Mi mamá ladeó la cabeza. Siempre ha sido dramática, dijo bajito, pero justo para que yo la oyera. Nosotros le dimos estructura. Límites. Esto solo es puro show. Antes de que pudiera contestar, una mujer que estaba junto a ellos volteó. Era una señora elegante, mayor, con un gafete de prensa en la solapa. Ella tomó tu crueldad y la convirtió en algo que la gente viene a ver y paga por ver, dijo con calma. Eso no es dramatismo. Eso es arte nacido de la sobrevivencia. La boca de mi madre se apretó. Braden volteó hacia otro lado. Entonces, un señor de cana se me acercó. Llevaba una tarjeta en la bolsa del saco. Señorita Bennett, soy de la Fundación Nacional de Arte Contemporáneo, me dijo. Hemos seguido su trabajo desde que se hizo viral. Queremos hablar con usted sobre una gira. Nueva York, Chicago, quizá hasta Londres. Y justo en ese momento, mi madre se adelantó de golpe. Es nuestra hija, dijo sonriendo como si ya lo tuviera ensayado. Estamos tan orgullosos de su fuerza. De su resiliencia. Yo volteé hacia el señor. Debes saber algo, le dije tranquila. Ellos no vinieron a apoyarme. Vinieron ahora que la arcilla vale algo, y quieren reclamarme como si siempre hubieran estado ahí. El hombre levantó una ceja. Gracias, dijo. Eso era todo lo que necesitaba oír. Entonces se acercó un reportero con un micrófono. Kalin,
Si me permite, ¿qué tanto de esta exposición es autobiográfica? Ni parpadeé. Toda, le dije. Me golpearon por no servir un plato lo bastante rápido. Me dejaron sangrando. Y quien más debería haberme cuidado, nunca levantó una mano para ayudar, solo para cargar con su orgullo. Y cuando conté la verdad, mi propia madre me llamó mentirosa. Se escucharon suspiros. Las cámaras empezaron a disparar. Pero no me quedé rota. Me rehice. Y esta vez, los aplausos sí fueron un trueno. En medio de todo, alcancé a ver la cara de mi madre. Roja. Con los ojos hundidos. Braden le tocó el brazo, pero ella se lo quitó. Se dieron la vuelta y se fueron sin decir una sola palabra más. Yo no lo seguí. Ya no lo necesitaba. Para mí, ahora solo eran siluetas. Ya no eran cadenas, solo sombras que se alejaban. Más tarde, cuando todos ya se habían ido y las luces bajaron, me quedé sola en la parte de atrás con una vela en la mano. La encendí en silencio y la puse junto a un pequeño montoncito de arcilla sin tocar. No lo hice por ellos. Lo hice por ella. Por la niña que sobrevivió cuando nadie la escuchaba. La que dejó de pedir permiso. La que eligió el fuego en lugar del miedo. Dejé la vela encendida cuando salí. No estaba reconstruyendo mi pasado. Estaba esculpiendo un futuro que ellos jamás iban a tocar. El estante no era nada elegante, solo una tabla de madera vieja que encontré en un deshuesadero cerca de la calle Trucón. Yo misma la lijé, le puse barniz color nogal, y la colgué en la pared chiquita entre la cocina y la ventana de mi nuevo depa. Chillaba un poquito porque estaba muy liviana, pero aguantaba bien. Coloqué las 3 piezas como si fueran capítulos de un libro que por fin había terminado de leer. En el centro, el ala de ángel agrietada. Ya no cortaba, el tiempo y mis manos la habían suavizado. A un lado, un cuenco sencillo, liso y terroso, con las palabras todavía aquí grabadas en el borde. Y era tan profundo que atrapaba la luz del sol en las mañanas. Del otro lado, la pieza más nueva, un fénix. Sus alas estaban hechas de arcilla torcida con pedacitos de hebillas de cinturón y cable de cobre. Lo saqué de una caja que tenía escondida debajo de mi cama cuando era niña. Una caja llena de cosas de las que no podía hablar. Ahora, ya no se escondían. Ahora se alzaban. Afuera, el viento golpeaba suave la ventana. Adentro, estaba todo tranquilo. Pero no vacío. Caminé por el depa despacito, doblando una cobija, enjuagando una taza, regando la única planta que tenía en la barra. No era un lugar grande. Solo un departamentito arriba de un despacho de abogados. Pero era mío. Ya no había pisos que crujían con la rabia de alguien más. Ya no había plantas que morían por tanto silencio. Cuando sonó el buzón, no corrí. Lo dejé ahí. Más tarde, con una taza de té en la mano, abrí la puertita de metal y saqué el correo de siempre. Una factura de la luz, una tarjetita hecha a mano de la sobrina de Ilaiche. Y un sobrecolor crema. Sin remitente. Solo mi nombre completo, escrito con esa letra tan conocida, apretada, cuidadosa. La reconocí al instante. Me quedé ahí, respirando. Ya adentro, dejé el resto del correo en la barra y me llevé la carta a la ventana. La luz era suave, como neblina en la primavera. Deslicé un dedo por debajo del sobre y saqué la hoja. Kalin. Me criaron con dureza. Yo también te crié con dureza. Tal vez demasiado. Ahora lo entiendo. No espero nada. Llámame si quieres. Mamá. Nada más. No habló del bosque. Ni de la galería. Ni siquiera volvió a decir mi nombre. Solo pedacitos. La leí 2 veces. La doblé con cuidado. La dejé en el alféizar de la ventana, junto a una piedrita del arroyo que pasaba detrás de nuestra vieja casa. Y ahí se quedó. No todas las cartas necesitan respuesta. Algunas cosas están hechas para flotar en el aire, calladitas, y luego desaparecer, como el aliento en un vidrio frío. La tarde siguiente, Evelyn llegó con un termo de té de manzanilla y 2 panecitos de miel.
Aventó su abrigo sobre el respaldo de mi banquito como si viviera aquí de toda la vida, y se sentó en la silla junto a la ventana. La vi, dijo, señalando la carta con la cabeza. Y ya me lo imaginaba, respondí mientras le servía una taza. Nos quedamos sentadas en silencio un buen rato, escuchando el ruido suave de la calle. Al final, ella preguntó: ¿Y entonces, la vas a llamar? Yo miré por la ventana. Un niño paseaba a su perrito. Con una mano sujetaba la correa, y con la otra, una cajita de jugo. El perro jalaba con ganas hacia un árbol, y el niño nomás se reía. Tal vez algún día, dije. Pero no hoy, respondió ella, dándole un traguito lento a su té. Exacto, asentí. Hoy no estoy reconstruyendo puentes hechos de cenizas. Ella sonrió, tranquila. Me levanté y caminé hacia un estante chiquito en la esquina, junto a mi escritorio. Había una vela en un portavelas de cerámica que yo misma había hecho hace años. Tomé un pedacito de arcilla cruda del cuenco que estaba al lado, lo justo para que cupiera en mi mano. Encendí la vela, sostuve la arcilla encima unos segundos, y la dejé caer en la llama. Chilló, se torció, se hizo más oscura mientras se doblaba sobre sí misma. Algunos fuegos limpian, dije en voz baja. Unos días después, el estudio me invitó a poner una de mis piezas en la pared principal. Elegí el Fénix. Lo instalamos con cuidado. La luz de la tarde le daba justo donde debía, y proyectaba una sombra larga que llegaba hasta la mitad del suelo. Abajo, una plaquita de latón decía: Calin Arden, en honor a la niña que logró sobrevivir. La gente pasaba y se detenía. Uno por uno. Algunos se quedaban un buen rato. Una mujer se llevó la mano al pecho. Otra susurró: Esa soy yo. Esa es mi historia también. Y con eso bastaba. No hacía falta explicar nada más. Una noche tranquila, un viernes, estaba otra vez en mi depa, con las manos metidas en arcilla fría. El torno giraba lento mientras formaba una nueva figura. Era una niñita. No estaba de rodillas, ni escondida. Solo estaba sentada con las piernas cruzadas, los ojos cerrados, y los brazos cruzados como si fueran alas. Sus propias alas. Le tallé una sonrisa suave. No grande. Solo, en paz. Cuando terminé, firmé la base con una simple K. Y salí al pasillo. El sol ya se estaba metiendo, pintando el cielo de naranja y rosita. El aire olía a eucalipto y a concreto caliente. No era una noche espectacular. Solo era una buena noche. Ahí me quedé un momento, en el descansillo, con las llaves en una mano y el celular en la otra. Y entonces sentí algo. No fue algo fuerte. No fue de golpe. Pero sí fue total. Me habían criado para ser una herramienta. Así que dejé que se oxidara. Y en su lugar, me volví a prueba de fuego.